Recording in Hola, buenas noches, ingenieros. Bueno, vamos a dar inicio a la sesión número 2 de transporte terrestre en la cadena logística. Nuestro ingeniero Juan pues va a seguir impartiendo sus conocimientos. Espero que sea de gran agrado para ustedes. Y pues a recordarles, con más o menos 7:35, 7:45 vamos a volver a hacer nuestro sorteo de becas. Los invito a que estén súper pendientes de nuestras redes sociales, que puedan compartir pues el link para que más personas se unan a través de Facebook y YouTube. Entonces, bueno, sin más preámbulo, voy a dar paso al ingeniero Juan Elisandro. Buenas noches, ingeniero, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Xiomara, ¿cómo estás? Bien, gracias. Me Aquí. alegra mucho, ingeniero. Gracias, vamos a empezar entonces. Bien, entonces vamos a dar inicio a esta sesión, a esta segunda sesión, la cual nos va a permitir hacer casos prácticos. Vamos a ver básicamente lo que es temas de práctica, temas de cálculos y finalmente pues vamos a cerrar este taller basados en la importancia que tiene el transporte hoy por hoy dentro de la cadena logística. Y para ello pues vamos a ponernos en el contexto, digamos, cuando hablamos de transporte de carga, podemos hablar de muchos tipos de unidades, pero aquí en este taller vamos a estar básicamente enfocados en lo que es el tema de contenedores. Vamos a hablar un poco de contenedores, los tipos y algunas aplicaciones de cuando nosotros dentro de la logística debemos de hacer cálculos de, por ejemplo, cuántos contenedores necesitamos, por ejemplo, si el contenedor me va a dar en tamaño, en peso, entre otras variables. Y entonces esto nos va a ayudar para poder, digamos, a futuro poder visualizar lo que mejor pueda corresponder en materia de la toma de decisiones para poder seleccionar la unidad de transporte más apropiada. Y por supuesto, aquí incluimos no solo el tipo de unidad de transporte, sino que seleccionando el contenedor como tal. Cuando hablamos de contenedor, ¿qué es? El contenedor es aquel equipo que nosotros normalmente lo vamos a utilizar en el transporte marítimo. Algo bien importante es que identifiquemos cuál es el contenedor, porque también existe otro término conocido como camión, tráiler, también está el término furgón. Y entonces, si yo los veo visualmente, se van a ver como que fuese el mismo dispositivo, el mismo tipo de vehículo, pero en realidad no lo son. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de contenedor, el objetivo principal de él es el uso o el aprovechamiento del transporte fluvial o marítimo. ¿Por qué? Porque el transporte fluvial básicamente es el aprovechar las aguas y poder utilizar barcos para que transporten contenedores, los cuales posteriormente al arribo o al atraque a un país o a un puerto, pues estos lo que hacen es descargarse del barco, posicionarse sobre un transporte terrestre y ser trasladados hasta su destino final, pudiendo ser una planta de producción, un centro de distribución, pudiendo ser donde clientes, donde mayoristas, cualquier tipo de lugar donde podamos estar recibiendo este tipo de transporte, porque vienen con carga y por supuesto la idea principal es el aprovechamiento de este. Entonces, ¿qué es lo que estamos esperando? Estamos esperando que el contenedor permita ser optimizado, pero que a su vez sepamos seleccionar el mejor equipo y por consiguiente pues tener los mejores costos a nivel de operación. Los contenedores. Los contenedores cumplen con una
norma, así como mucho, si hablamos, por ejemplo, de seguridad industrial, todo el equipo de protección personal debe cumplir una norma. Si hablamos, por ejemplo, de calidad, pues cumplen una norma internacional. Si hablamos del medio ambiente, pues las empresas cumplen con normas de medio ambiente. Entonces, los contenedores también cumplen con una norma internacional, la cual es conocida como la ISO 668. Esta norma, ¿qué es lo que nos define? Nos define que todo contenedor o los contenedores que estén avalados por esta norma sean contenedores que cumplen con ciertas condiciones o restricciones en materia del tipo de fabricación, el tipo de material y a la vez que estos contenedores, pues digamos, pueden estar sujetos a ciertas revisiones que sabemos de que los mismos van a cumplir con cuestiones relacionadas a la seguridad. Y si recuerdan, en la sesión del día martes hablábamos también de seguridad física y hablábamos de las amenazas logísticas y hablábamos, por ejemplo, del contrabando, del lavado de activos, de drogas, estupefacientes. Entonces, los contenedores están diseñados de tal manera que evitemos que estén sujetos o que estén expuestos a este tipo de amenazas, que un contenedor, por ejemplo, pueda ser mal utilizado, que un trasfondo, que un doble fondo, que una situación de diseño genere alguna anomalía y que pueda ser aprovechado para cuestiones ilícitas. Entonces, por eso es que nace la norma ISO 668, que nos dice que el contenedor como tal, pues cumple con los requerimientos para poder ser utilizado a nivel mundial. Los contenedores como tal, ¿de dónde nacen? Estos nacen más o menos por ahí cerca de los años 50, más o menos, y digamos que si ustedes están familiarizados con los términos de los contenedores, sabrán que existen contenedores de 20 pies, de 45 pies, refrigerado, los high cube, etcétera, que ya vamos a hablar un poquito más de ello. Entonces, ¿qué sucede? En un principio los contenedores estaban definidos como TEUs o TEU. El término TEU nace del 20 Equipment Unit, que significa que un contenedor 20 pies es igual a un TEU, y entonces para términos pues técnicos y términos comerciales y de negociación, debo de conocer que, por ejemplo, cuando me dicen 2 TEUs, entonces yo estoy hablando de un contenedor de 20 pies. Quiere decir que TEU significa un contenedor 20 pies y que, por ejemplo, si yo tengo un contenedor de 40 pies, entonces yo lo puedo identificar como 2 TEUs. Por ejemplo, 3 TEUs serían 3 contenedores de 20 pies, 2 TEUs pueden ser 2 contenedores de 20 pies o bien un contenedor de 40 pies. Entonces, son términos que debemos de conocer porque muchas veces las navieras, muchas veces dentro de las operaciones en los puertos, dentro de la logística internacional, tenemos que reconocer estos términos porque son bajo los que en cualquier parte del mundo vamos a poder trabajar de manera mucho más fácil. Aquí tenemos, digamos, una pequeña imagen que nos muestra algunos tipos de contenedores. Los contenedores que comúnmente se utilizan. Esto no quiere decir que sean los únicos. Esto no quiere decir que también tenga que utilizar todos. Por supuesto, cada tipo de contenedor tiene una industria en específico. Cada tipo de contenedor está diseñado para ciertos tipos de productos y cada tipo de contenedor está diseñado para ser transportado bajo ciertas condiciones. Entonces, dentro de esta imagen vamos a observar los contenedores dry van. Los contenedores dry van que podemos observar en la imagen superior del lado izquierdo, vamos a visualizar que los dry van son los que regularmente vemos en las carreteras, vemos en los puertos, vemos en los patios o almacenes de estiva de contenedores, porque son los que comúnmente conocemos y se utilizan porque están diseñados para carga seca, están diseñados para carga a granel, están diseñados para la mayoría de productos. Todo producto que no requiere condiciones específicas de refrigeración,
de una temperatura controlada, que vaya temperatura fría, temperatura congelada, por ejemplo. Entonces, se utiliza el dry van, que también es conocido como el contenedor, que si yo lo veo en las calles, en las carreteras, y encuentro uno que diga 45G1, ese G1 es general y es clasificado dentro del dry van. Y el número 45 corresponde al largo del contenedor expresado en pies. Entonces, por ejemplo, si yo veo un contenedor que dice 45G1, quiere decir que es un contenedor 45 pies de carga general. Si yo encuentro uno que dice 45R, quiere decir que es de 45 pies, pero ya no es dry van, sino que es reefer. Y el reefer está diseñado como tal para el transporte de carga fría y carga congelada. Aquí se utiliza mucho para temas de alimentos, por ejemplo, algunos temas de cuando se trata en el comercio internacional de la exportación de flores, por ejemplo, alimentos que tienen que cumplir ciertas condiciones, como las mismas vacunas, que por ahí ya hemos visto en muchas noticias, temas de vacunas contra el COVID, por ejemplo, han sido transportadas en condiciones frías precisamente para conservar la calidad y las condiciones como tal del producto. Entonces, esa es la diferencia entre un dry van y un reefer. Cuando hablamos de un tank o cisterna, un contenedor tipo tank, podemos ver en la imagen que tiene justamente la forma de un tanque. Y por supuesto, tiene sus partes, digamos, lineales o bien rectas, como podríamos decirle, porque el tanque como tal, por tener una forma redonda o una forma como cilíndrica, entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Colocarlo sobre una superficie plana, y esto lo hacemos a través del marco que podemos ver en la imagen. Ese marco lo que hace es que nos da la facilidad para poderlo posicionar sobre una unidad de transporte, sobre un portacontenedores, así mismo como en un barco. Pero el interior del tanque o el contenedor tipo cisterna es porque está diseñado para regularmente el transporte de productos líquidos. Entonces aquí podemos transportar aceites, por ejemplo, y aquí hablamos no solo de aceites derivados del petróleo, sino que hablamos de aceites también comestibles, por ejemplo, que tienen cierta condición de ser líquidos, y entonces no utilizamos un contenedor reefer ni un dry van, sino que ya nos vamos a un tipo cisterna. Los contenedores open side, estos contenedores open side están diseñados muy parecidos a los dry van. Los dry van y el open side, y aquí voy a hablar de una vez de open top, voy a hablar de tres contenedores. Del dry van ya platicamos, pero voy a hacer una combinación de información entre dry van, open side y open top. ¿Por qué? Porque estos tres contenedores como tal, podemos observar en la imagen que lo que nos difiere es la forma de la apertura del contenedor. ¿Para qué? Por ejemplo, yo puedo tener carga que tiene 4 metros de largo. Entonces, cuando yo veo, y lo vamos a ver ya en unos minutos, cuando yo veo las puertas de un contenedor tipo dry van que miden 2.35 metros, 2.35 metros, entonces yo abro ese dry van, no me da la capacidad del espacio, por ejemplo, para ingresar una pieza, un repuesto que sea de 4 metros de largo y que este no dé las dimensiones. Entonces, ¿qué hago? Utilizo un contenedor open side, porque el open side, por ejemplo, si el contenedor tiene 40 pies de largo, entonces las puertas que están al costado tienen las dimensiones de ese largo justamente, y entonces cuando yo digo 40 pies, pues más o menos hablamos de qué, de unos 12 metros. Entonces yo abro ese open side, tengo 12 metros de frente para poder meter la carga. Lo mismo sucede con los open top. Los open top están diseñados regularmente para el uso de grúas. Digamos, si yo tengo piezas en obras de construcción, por ejemplo, en plantas de producción donde tenemos repuestos grandes que son pesados, por ejemplo, digamos un open side, yo puedo meter
por ejemplo, un tornillo sin fin que mida 3 metros de largo, pero que su peso es de 1 tonelada. Entonces es un peso pequeño y cabe muy bien por ahí. Pero ¿qué pasa si yo tengo una pieza de 5 metros de largo y resulta que el peso es de 15 toneladas? Entonces ya no tengo yo un montacargas que me dé con esta capacidad o me va a costar más. Entonces, ¿qué hago? Uso un open top porque el open top lo que hace es que me permite justamente tomar la carga y posicionarla a través de una grúa hacia el interior del contenedor. De manera que si yo tengo una grúa, por ejemplo, de 25 toneladas, 25 o 30 toneladas, entonces yo puedo tomar la pieza y la ingreso al contenedor desde su parte superior. Entonces podemos apreciar justamente las diferencias, podemos ver que son muy similares al final los tres contenedores, tanto el dry van, el open top como el open side, están diseñados para carga, digamos, carga seca, carga suelta, carga granel, carga envasada, que no necesita refrigeración, que no necesita que vaya congelado y que tampoco es en líquido. Entonces podemos hacer uso de este tipo de equipos. Y tenemos por ahí los flat rack, el contenedor de tipo flat rack, podemos decir, bueno, este pareciera que tiene toda la amplitud para poner lo que yo quiera, pero en realidad tampoco es así. El flat rack lo que hace es que nos permite transportar carga sobredimensionada, pero siempre debo de respetar el peso máximo que el contenedor como tal me da para poder transportar. Algo bien importante del flat rack. Yo puedo decir, bueno, pero entonces mejor uso flat rack y listo. Pero, ¿qué sucede? En un barco, cuando yo estoy posicionando contenedores, me veo a la tarea de saber dónde poner este tipo de contenedores. ¿Por qué? Porque si ustedes me siguen en la secuencia, encima de este flat rack yo no puedo poner un contenedor dry van. Si yo quiero estivar contenedores, el flat rack prácticamente debiese ir hasta la parte superior, porque a partir de ahí hacia arriba ya no puedo poner nada. Por ejemplo, si es una carga sobredimensionada que excede los lados o el ancho del el contenedor, entonces tampoco puedo posicionar un contenedor a la par. Entonces, esa es una de las limitaciones que nos da el flat rack, pero esto ya es desde el lado principalmente naviero o desde el lado transporte fluvial. Desde el lado digamos, del transporte terrestre, pues es un contenedor más, pero tengo que tener cuidado porque puede ser que si yo excedo el ancho que la legislación local me dice sobre la carga, debo de hacer una gestión o solicitar un permiso para poder circular con carga ancha, por ejemplo. Entonces, si yo tengo carga ancha y uso un flat rack y la carga mide 3 metros de ancho, entonces ya me veo en la necesidad de hacer una gestión ante las autoridades correspondientes para poder hacer el permiso y poder transportar a la hora que la legislación me dice. Por ejemplo, normalmente se maneja mucho que la carga sobredimensionada se transporta de noche porque pues lógicamente el tráfico o el tránsito tiene un menor flujo vehicular y eso pues genere menos riesgo para el transporte que va a llevar un flat rack porque lleva carga sobredimensionada y para nosotros como usuarios de las carreteras. Entonces, eso tenemos que considerarlo y que incluso cuando estamos haciendo nuestra planificación logística lo debo de considerar, porque si mi equipo, mi carga, mi producto solo puede ser transportado de noche, entonces yo tengo que coordinarme para poder recibirlo en cuanto llegue el producto, por ejemplo, entre otras variables. Vamos a mostrar aquí en resumen general lo que es los tipos de contenedores. Esta información pues la podemos encontrar en muchos lugares, por supuesto, no es una información ni oculta ni que no esté al alcance,
Pero aquí lo que buscamos básicamente es la interpretación de la información que podemos encontrar de los contenedores. ¿Por qué? En la columna izquierda, donde podemos apreciar las imágenes de los diferentes tipos de contenedores, vamos a ver justamente el contenedor como tal en su tipo. Y aquí puedo ver que existe un contenedor dry van o general que ya hablábamos. Por aquí existe un high cube, que la diferencia entre un general y un high cube es justamente que el high cube nos da una altura adicional, ya lo vamos a explicar con números. El open top, que este open top es el que ya mencionábamos que se abre por la parte superior para poder posicionar carga desde la parte superior del contenedor. Tenemos los bulk o de granel. Estos tipos de contenedores normalmente se utilizan cuando usamos o transportamos carga suelta. Esta carga suelta puede ser granos, puede ser fertilizantes, puede ser granulometría fina, granulometría de diversos tamaños, pueden ser productos derivados del petróleo en grano, en polvo, por ejemplo, pueden ser productos derivados del azúcar, de la caña de azúcar, por ejemplo. Entonces, puede ser una variedad de productos que, claro, tengo que tener mucho cuidado porque un contenedor que ya es utilizado para transporte de comida, pues lógicamente no lo puedo utilizar para otro tipo de producto, porque este es un tema ya que no es propiamente el transporte, pero que sí incide directamente, y por otro lado, que también repercute en el tema de la toma de decisiones cuando estamos viendo este tipo de operaciones. El flat rack, que ya hablamos de ellos, los reefer, los tipos cisterna y los que cargan para aprovechar carga paletizada. La carga paletizada es lo que hablábamos en el taller del día martes, donde decíamos que hay el uso de los pallets, el uso, digamos, de las famosas tarimas o pallets, tanto estándar como el Europallet. Ese no, digamos, aquí esta tabla, ¿qué es lo que me interesa que podamos observar? Me interesa mucho encontrarle sentido a esto, por lo menos estas partes de acá, estas variables donde me dice medida, volumen, capacidad de carga y dimensiones internas. ¿Por qué? Porque esta medida se refiere al largo del contenedor expresado en pies. 20 pies, 40 pies, 40 pies high cube, 20 pies, 40 pies, 20, 20, 40, etcétera, etcétera. El volumen que está expresado en este caso en metros cúbicos, entonces yo tengo que tener la claridad de que esos metros cúbicos, básicamente, aquí me dice metros cúbicos, entonces, ¿qué me dice? Que la capacidad, por ejemplo, de un contenedor de 40 pies de carga general tiene una capacidad de 67.6 metros cúbicos. Y luego viene otras variables que son en peso. Estas tres variables que están en capacidad de carga son de peso. Y algo importante, voy a hablar del peso tara, voy a partir de acá de esta de en medio, este valor de 3.8 quiere decir que el peso tara del contenedor, es decir, el peso del contenedor vacío, si yo tomo el contenedor en este momento y lo pusiera sobre una báscula, sobre una pesa, y ese contenedor yo lo voy a calcular cuánto es lo que pesa vacío, es decir, solo el contenedor, este pesa 3.8 toneladas. Estos datos están expresados en toneladas. Y luego, ¿qué tenemos? Tenemos un peso neto, que el peso neto nos dice 26.68 toneladas. Esto quiere decir que yo tomo mi carga, mis pallets con mi producto, cajas, lo que sea que yo voy a transportar, y el peso neto máximo es de 26.68 toneladas. Si yo sumo estos dos valores, me da como resultado el equivalente al peso bruto máximo, que en este caso es 30.48 toneladas. Entonces, ¿cuáles son mis condiciones? Mis condiciones son que para efectos de peso de carga, uso este valor,
pero aquí debo de incluir el peso de los pallets, por ejemplo, debo incluir cualquier variable que yo tenga relacionada hacia el peso como tal de mi carga, más todo el producto que yo use para empacar mi carga. Algo importante, que lo que se cumpla primero es el restrictivo, porque yo puedo tener, por ejemplo, en la legislación nacional o la legislación del país donde yo voy a transportar la carga, y por ejemplo, si la unidad de transporte como tal puede pesar, por ejemplo, hasta 42 toneladas, entonces resulta que si el peso del camión vacío es de 13 toneladas, por dar un valor, entonces yo ya no puedo transportar este valor. ¿Por qué? Porque a ese 42 del peso total le debo de restar el peso del camión vacío. Entonces, si yo a 42 le resto 13, entonces me da 29. Quiere decir que mi capacidad de carga por legislación nacional ya solo me da una capacidad de 29 toneladas. Como el peso tara del contenedor yo no lo puedo reducir, entonces el que se va a ver afectado es mi capacidad de neta de carga. Entonces tengo que tener esa claridad. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando estamos seleccionando equipos, cuando estamos viendo qué contenedor pedir y todo esto, dejamos a un lado alguna variable que al final nos va a repercutir. Por otro lado, voy a mostrar acá esta otra variable, que son las dimensiones internas, y las dimensiones internas son las que marcan nuestra referencia para efectos de cálculo de espacio y de volumen como tal para poder poner carga. ¿Por qué? Porque vean, 40 pies, que es el largo del contenedor, me dice que yo tengo como dimensión interna 12.03 metros. Si yo tengo una carga que mide 12.05, 12.06, no cabe en el contenedor. Si tengo una carga de 11.9 metros, cabe en el contenedor. Entonces aquí es donde empiezan también aquellas variables que me van a servir para tomar las mejores decisiones. Y por otro lado, el ancho y el alto que están acá corresponden a las dimensiones internas del contenedor, y este entonces corresponde al espacio efectivo que yo tengo para poder posicionar mi producto. ¿Qué sucede? Si ustedes recuerdan, hablábamos del Europallet. El Europallet tiene 80 centímetros de ancho, entonces estaba diseñado en un principio para poder poner 3 pallets. ¿Y por qué? Porque en teoría teníamos un ancho de 240, de 243, pero resulta que esto es una dimensión externa. La dimensión externa, como tiene el contenedor en su interior lámina, entonces se reduce la dimensión interna, que en este caso es 2.33 metros. Entonces tengo que tener mucho cuidado porque para efectos de cálculos, las dimensiones internas son las que me corresponden para poder hacer los cálculos como tal. Entonces, hasta acá, el resto de la tabla se interpreta exactamente igual, no cambia en nada, sino que tenemos la misma situación. Lo que nos cambia, por ejemplo, un high cube, yo puedo decir, bueno, pero ¿para qué quiero un high cube? Si pueden observar, las dimensiones internas, tanto el largo como el ancho, son exactamente iguales entre las dos variables que estamos mencionando, de largo y ancho, y lo que cambia es la altura. De 2.39 paso a 2.69 metros. Entonces la diferencia con el high cube, ¿qué es? Es que tengo 30 centímetros adicionales de altura, que fácilmente me equivale a la altura de 2 pallets. Entonces, por eso es importante que yo pueda interpretar esto y que lo pueda visualizar a la hora de cuantificar mi carga y poder seleccionar el mejor contenedor posible. Entonces, esto es importante conocerlo y por supuesto vamos a continuar por acá. Solo que antes vamos a pasar a una parte práctica. Voy a darle el espacio a Xiomara, quien tiene por ahí un sorteo que va a realizar. Entonces damos el espacio, Xiomara. Vale, ingeniero, muchísimas gracias. Bueno, entonces a continuación lo que vamos a hacer es
el sorteo de las 5 becas. Como ustedes saben, vamos a enviar un link a través de las personas que están en Teams, de YouTube y de Facebook. La idea es que ustedes tienen 4 minutos para que se puedan registrar y pues vamos a hacer el sorteo como en la clase pasada. Las personas que sean las ganadoras pues van a tener 24 horas para escribir al correo de becas@mayugo y hacer pues efectiva cada una de sus becas. Entonces ya mis compañeros de soporte técnico se encargan de pues compartir el link. Perfecto. Ya estoy revisando que hay ingenieros que se están registrando. Al finalizar, si tienen alguna duda, pregunta respecto al tema que pues el ingeniero nos está explicando, les recuerdo que vamos a tener un espacio más o menos de 10-15 minutos para que hagan las preguntas necesarias y pues todos los conocimientos se los lleven sin ningún inconveniente. Genial. De la misma manera, si desean pues adquirir el certificado de este curso, en este caso está en $8, lo pueden pagar pues a través de tarjeta de débito, crédito, PayPal o Western Union o incluso escribiéndonos pues por las diferentes redes sociales que manejamos. Perfecto. Acabo de ver que ya se están registrando. De la misma manera, a todas las personas que nos están viendo, les comento que deben estar súper pendientes de nuestras redes sociales para las próximas promociones que vamos a sacar por la temporada pues navideña. La idea es que ustedes sigan adquiriendo nuevos conocimientos, puedan diversificar su hoja de vida y certificarse con cada uno de los cursos que manejamos, en modalidad sincrónica o en modalidad de envío. Si tienen alguna duda, sugerencia respecto a nuestra plataforma, a las clases, ustedes saben que estamos súper abiertos a colaborarles. Listo. Bueno, vamos a dar 3 minuticos más para que todas las personas se conecten, puedan registrarse en el link, puedan participar por las 5 becas que vamos a rifar el día de hoy. Genial. Y bueno, ya retomando, recapitulando respecto a la información que nuestro ingeniero pues nos está dando, como él dice, al finalizar van a hacer un ejercicio práctico. Pues la idea es que nosotros apliquemos la teoría eh, que adquirida pues en los diferentes ejercicios y no tengamos pues ningún inconveniente. Claramente sabemos que la teoría pues funciona demasiado bien, pero pues en situaciones reales, diferentes factores internos o externos pues van a causar que las situaciones no sean del todo perfectas. Listo. Pienso que vamos a dar 2 minuticos más para que se sigan registrando. Listo. Ya casi vamos a cerrar el tiempo para el registro de los sorteos. Les recuerdo que por favor las personas que ganen 24 horas como máximo para que nos puedan escribir y hagan válida pues su beca. El correo es becas@mayugo.net.
Acá nuestro ingeniero también nos acaba de reenviar el link del formulario a través de Teams. Recordar que lo van a poder encontrar en Facebook, YouTube y pues las personas que nos están acompañando en nuestra sala de Teams. Perfecto. Bueno, les recuerdo que el certificado de este curso gratuito es válido por 10 horas y pues el valor normalmente es de $50. Sin embargo, si ustedes lo adquieren el día de hoy, pues será solo de $8. Entonces, los invito a que entren en nuestra página y con un solo clic pues que puedan comprar. Listo. Vamos a dar unos minutitos. Mientras los demás estudiantes se están registrando, les comento que vamos a tener un Mayu Live sobre gestión de seguridad industrial en la industria cementera. En este caso se va a llevar a cabo el día sábado 27 de noviembre. Como ustedes saben, usualmente hacemos este tipo de encuentros para que obviamente aprendamos de los ingenieros, de su experiencia y también que puedan hacer preguntas sin ningún inconveniente. En dado caso que sean sobre seguridad industrial, les comento que el ingeniero que nos va a apoyar ese día es ingeniero industrial, es magíster en dirección de operaciones y seguridad industrial y pues su experiencia se basa en la industria cementera, en la construcción y en la parte de servicios petroleros. Entonces los invito a que se conecten a través de nuestra página de Facebook, a través de nuestra página de YouTube, el día sábado a las 8 de la noche, hora Lima, hora Colombia. Entonces los vamos a estar esperando. Entonces, acá los esperamos. Perfecto, entonces ya casi vamos a cerrar el link. Listo. Entonces, ¿cómo va a funcionar el sorteo del día de hoy? Con los correos electrónicos que ustedes se usaron para registrarse, perdón, pues vamos a hacer el sorteo. Por favor, estén súper atentos. Y ya les voy a compartir pantalla para que se den cuenta pues de nuestros ganadores. Perfecto. Genial. La persona que se registró con el correo carranzacruz@gmail.com es el primer ganador de la noche. La persona registrada se lleva la segunda beca del día de hoy. Bueno, está súper cerca primero que podría ganar, sin embargo, pues vamos a volver a girar la ruleta para acabar la tercera. Y córdoba41.jc@gmail.com se lleva la tercera beca del día de hoy. La cuarta beca se la lleva el usuario registrado con lenin_ed93@hotmail.com. Felicitaciones. Y vamos con el último sorteo.
carranzacruz@gmail.com. Llevas la quinta vez. Perfecto, todas las personas que se registraron, muchísimas gracias. Seguimos con nuestro ingeniero invitado. Por favor, ingeniero, adelante. Les recuerdo que al finalizar vamos a tener el espacio de preguntas. Las pueden formular a través de las diferentes redes sociales. Y acá yo les voy a colaborar, pues, planteándoselas al ingeniero y obteniendo, pues, la respuesta. Adelante, ingeniero, muchísimas gracias por el tiempo. Muy bien, a la orden, felicidades a los ganadores por ahí. Qué bueno que ahí pueden aprovechar su curso como tal. Bueno, en este momento vamos a pasar entonces a la parte práctica. Por acá, pues hablando de contenedores, digamos, aquí estamos expresando un breve resumen de lo que veíamos en la tabla. De pronto la tabla nos puede resultar un poco compleja ver tanta información, ver tantos tipos de contenedores, entender uno por uno. Entonces aquí lo que básicamente hemos simplificado, ¿a qué? Primero, si yo me posiciono de frente a un contenedor, si yo me paro al frente, digamos desde la parte donde yo lo cargo, hablando de un contenedor dry van, y tengo las puertas como tal, entonces tengo un alto de 2.40 metros, en la tabla dice 2.39, y tenemos un ancho de 2.33 metros. Y bajo el caso de que el largo es de 40 pies, en este escenario son 2 teus, recordemos que un teu quiere decir que son 20 pies, entonces yo puedo decir de que en esta posición tengo 2.40 metros, digámoslo que si yo quiero mostrarlo acá, aquí yo tendría 2.4 metros de alto y tenemos un ancho de 2.33 metros. Recordemos que estamos manejando las medidas internas porque son las que se convierten en dimensiones efectivas para yo poder meter carga o poder cargar un contenedor. De nada me sirven las dimensiones externas. ¿Por qué? Porque entonces el espesor de la lámina de las paredes del contenedor no me permite posicionar carga. Entonces, ¿qué sucede? Que con estas dimensiones yo puedo venir y definir cuánto puedo aprovechar de un contenedor. Si podemos ver por acá, por ejemplo, un 40 pies nos dice que son 67.6 metros cúbicos que tengo disponibles. Pero ¿cuál es el problema que yo puedo tener? Que no necesariamente voy a aprovechar todo el volumen porque puedo tener carga que, por ejemplo, mide 1 metro de alto y ya no le puedo poner nada encima. ¿Por qué? Porque se daña, se quiebra, se rompe, se arruina, se lastima o deja de cumplir con sus parámetros de calidad. Entonces, esos 67 metros cúbicos no necesariamente los voy a poder, digamos, utilizar. Entonces, bajo este escenario, ¿qué sucede? Me voy aquí a lo siguiente. Quiero mostrar algo que nos va a servir mucho para entender. En la imagen del lado derecho, ese pallet que tenemos de 1 metro por 1.20 es un pallet estándar. Este pallet es el que estuvimos platicando en la sesión pasada de este taller. Y recordemos que hablábamos de que estas dimensiones son las que a nosotros nos van a servir para poder determinar cuántos pallets puedo poner a lo largo de un contenedor. ¿Esto qué quiere decir? En el lado izquierdo estamos como simbolizando, aquí podemos ver este ancho de 1.20. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si yo me paro de frente del contenedor y empiezo a cargar pallets, por ejemplo, ingreso con un montacargas para dejar los pallets, resulta que si yo pongo esto de 1.20 por acá, entonces en este otro lado, en el lado izquierdo, ya no me queda espacio. Lo voy a trazar aquí. Acá ya no me queda espacio para poder poner otro pallet de 1.20.
¿Por qué? Porque si yo pongo un pallet de 1.20 y a la par otro de 1.20, ya son 2.40 metros de ancho. Y como el ancho como tal es de 2.33, quiere decir que no me caben dos pallets en una misma posición. Pero, ¿qué sucede si los invierto? Puedo poner, por ejemplo, uno de 1.20 en este sentido y el otro lo coloco de una forma que esté al revés. ¿A qué me refiero? Que este espacio, si por ejemplo a 2.33 metros de ancho yo le resto 1.20 metros de ancho del pallet, yo tengo de ancho disponible, que es el trazo amarillo que tenemos, yo tengo más de 1 metro todavía disponible. Tengo 1.13. Digamos que acá, en esta parte, yo tengo 1.13 metros de ancho disponible y entonces yo puedo poner otro pallet, solo que en sentido contrario. De manera que si yo me posiciono por encima del contenedor y lo quiero ver como una vista de planta, entonces tengo un pallet de 1.20 por acá, pero el otro 1.20 lo tengo por aquí. Y así sucesivamente, invirtiendo estos para poder aprovechar el espacio del contenedor. Puedo decir, pero entonces mejor posiciono dos de 1 metro de frente y que me ocupen 1.20 de largo. El problema es que de esta manera yo puedo desaprovechar el largo del contenedor. De manera, me voy a trasladar por aquí. Me voy a ir en este momento a otro documento que les quiero mostrar y es justamente este Excel que está por acá. Por ejemplo, ¿qué sucede? La explicación de este Excel o de esta hoja específica quiere decir que si yo tengo un contenedor de 45 pies de largo, su largo en metros es de 13.72 metros. Esto yo lo obtengo a través de decir que 1 metro equivale a 3.28 pies y entonces lo que yo hago acá matemáticamente es dividir 45 pies dentro de 3.28 pies por metro y entonces obtengo que el largo del contenedor de 45 pies, en realidad, si yo lo quiero ver en metros, es 13.72. Entonces, ¿aquí qué estoy haciendo? Aquí únicamente estoy tratando de expresar como que la vista en planta, si yo me posiciono desde arriba del contenedor y empiezo a ver, entonces resulta que este 1.2 es el largo del pallet, luego pongo uno de 1 metro, luego pongo uno de 1.20 y así sucesivamente, de manera que les voy dando vuelta, por decirlo de esta forma, para que en un contenedor de 45 pies, yo tenga en total 12.2 metros de esos 13.72 en pallets. ¿Por qué no más? Porque resulta que yo puedo tener una carga que excede un poquito porque dejo un espacio entre un pallet y otro y entonces dejo una holgura de más o menos 1 metro más. ¿Qué sucede en el caso de un contenedor de 40 pies? Aquí solo cambio esto y me dice que entonces mi contenedor mide 12.20. Este total que yo visualizo por acá de 12.2 corresponde a la suma de los metros que me ocupan los pallets que están aquí. Y lo mismo pasa en este otro lado. Al momento de que yo los voy invirtiendo, digamos que los pallets no me van a quedar tan a nivel, sino que me quedan a cierta distancia. Y aquí lo puedo ver, uno me ocupa 12.20 metros y el otro ocupa 12 metros. ¿Por qué? Porque esta intercalación entre colocar uno de 1.20 y uno de 1 en cada uno de los lados del contenedor son los que nos generan esa diferencia. Pero puedo determinar que, por ejemplo, en un contenedor de 45 pies, yo puedo posicionar 22 pallets en total
a un nivel. Por ejemplo, si yo tengo un contenedor de 20 pies, yo sé que el máximo es de 6 metros, 6.10, digamos 6 metros. Entonces, en uno de 6.10 metros, lo más que yo puedo poner son 5 pallets de un lado. ¿Por qué? Porque yo aquí visualizo que ya la suma es de 5.6. Si ustedes observan, la suma de este 1.2, 1, 1.2, 1 y 1.2 nos da 5.6. De manera que si yo selecciono un pallet más, ya me excedo del largo del contenedor. Entonces, tengo que tener mucho cuidado con esto porque tengo que saber hasta dónde puedo poner yo de pallets de acuerdo al largo del contenedor. Y esta es una variable, pero nos falta otra más, que en este momento me voy a trasladar. Solo voy a cambiarme a la presentación. Muy bien, entonces por aquí lo que tenemos entonces es lo que acabo de explicar en el archivo de Excel, pero voy a trasladarme a una parte práctica. Nos dice, seleccionar el tipo de contenedor si deseo transportar 480 cajas con un peso de 85 libras cada una y la dimensión de cada caja es la siguiente. Largo de 12 pulgadas, ancho y alto de 10 pulgadas cada una. Cada pallet de 40 por 48, esta es la medida de un pallet estándar, o sea que 1 por 1.20 metros puede cargar 48 cajas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Con la información que yo tengo aquí, debo de saber seleccionar qué contenedor es el que más nos conviene para poder seleccionar y en base a esto poder trabajar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Me voy a ir en este momento a nuestro caso donde están los cálculos y por aquí lo voy a explicar. Digamos que acá tengo en esta parte que estoy marcando nuestros datos del enunciado, nuestros datos de análisis. ¿Y qué tenemos? Tenemos 480 cajas, ¿sí? Que esto ya lo tenemos de un inicio. A mí me dicen, mire, transpórteme 480 cajas. Yo tengo que seleccionar el contenedor, no tengo más información más que lo que ya dijimos, que está acá. Y con base a ello yo tengo que elegir. Yo tengo que tomar la mejor decisión posible. Usar un contenedor, usar 2 contenedores, usar 3 contenedores nos puede repercutir en el costo. Seleccionar un contenedor no adecuado puede repercutir en que la carga no quepa dentro del contenedor. Recuerdo que en la sesión pasada, en la sesión número 1 de este taller, preguntaban si la altura del pallet juega un papel relevante. Y claro que lo juega. Lo voy a mostrar por aquí. Me voy a ir de vuelta a la presentación solo para aclarar y vean el por qué. ¿Qué sucede estos 15 centímetros que yo tengo acá de altura? Voy a explicarlo por acá. Si yo tengo aquí 15 centímetros de altura, resulta que tengo acá, por ejemplo, 1 metro de carga. Yo tengo cajas. Pensemos en que mis 48 cajas, al estibarlas de altura, tienen 1 metro. Pero resulta que aquí yo quiero posicionar otro pallet. Entonces vean que otra vez tengo otros 15 centímetros de uso. Y si yo ocupo acá otro metro, entonces tengo que sumar la carga, el pallet, la carga y el otro pallet. Entonces, en este caso yo tengo 30 centímetros. Si ustedes me siguen, tengo 15 de acá y 15 de acá. Tengo 30 centímetros ocupados de este 2.40. Entonces, a mí como altura efectiva para mis cajas, para mi carga, para mi producto, es únicamente
2.10 metros. Entonces, por eso es que definitivamente la altura de un pallet sí juega un papel importante al momento de seleccionar nuestro contenedor y al poder decir cuántos equipos son los que necesitamos. Entonces, me voy a trasladar nuevamente al ejercicio para que vayamos a la parte práctica y que podamos entender. ¿Qué nos dice aquí? Tengo 480 cajas que pesan 85 libras y tengo que cada caja mide 12, 10 y 10 pulgadas de largo, ancho y alto respectivamente. Entonces, ¿qué tengo que buscar? En un principio nos dice el enunciado que en cada pallet tengo 48 cajas. Para mí es bien fácil decir, entonces tengo 10 pallets en total. ¿Por qué? Porque lo único que hice es tomar 480 unidades de inicio sobre 48 cajas que le pongo a cada pallet y entonces yo sé que son 10 pallets, no más. Pero tengo que validar mi información contra dos variables, peso y volumen. El que se llene o se cumpla primero es mi limitante. En este caso, ¿cuántas libras de carga tengo? Si yo multiplico 480 cajas por 85 libras por caja, yo tengo 40.800 libras de producto. Esto es únicamente de mis cajas. Y si ustedes recuerdan, en la sesión pasada hablábamos de las equivalencias, hablábamos de que 2.21 libras equivalen a 1 kilogramo y de que 1000 kilogramos equivalen a 1 tonelada. Estos datos ya son únicamente de conocimiento general, porque esto lo que nos permite a nosotros es hacer la relación entre diferentes unidades de medida, pero que al final yo digo 1 kilo o digo 2.21 libras, es lo mismo. Yo digo 1 tonelada y digo 1000 kilogramos, a nivel peso es lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que buscamos aquí? Aquí lo que buscamos es justamente que este peso de las 40.800 libras lo podamos encontrar expresado en toneladas. ¿Por qué? Porque recordemos que de acuerdo a lo que estábamos viendo en la presentación, en la tabla de contenedores, los pesos están expresados en toneladas. ¿Qué hago aquí? Primero, estas libras las he convertido a kilogramos y la forma en que lo hago es tomar 40.800 libras dividido 2.21 libras, que equivale a 1 kilogramo, y entonces esas 40.800 libras es lo mismo que decir 18.461 kilogramos. Y como tenemos que 1000 kilogramos equivalen a 1 tonelada, entonces ese valor de 18.461.54 lo divido dentro de 1000 y obtengo que el peso en toneladas, esas 480 cajas, son 18.46 toneladas. Entonces, aquí ya tengo yo mi valor de las cajas expresado en toneladas y ya sé yo cuánto es lo que me pesan esas 480 cajas. Pero como ya sé yo también que son 10 pallets, porque dijimos que un pallet tiene 48 cajas, y como son 480 cajas en total, entonces dijimos que son 10 pallets, 10 tarimas. Entonces, cada pallet que pese 25 kilogramos, que es un dato promedio, al multiplicarlo por los 10 pallets, tenemos un peso total de 250 kilogramos y por lo tanto, al expresarlo en toneladas, tomo esos 250 kilogramos dividido dentro de 1000 y obtengo un valor de 0.25 toneladas. Peso total de mi carga. Si yo tomo, recordemos que hablamos de peso neto y el peso neto es mi peso del producto con los empaques y tarimas que incluya. Entonces mi peso total de la carga es la suma de 18.46 toneladas del peso en toneladas de las cajas más el peso de los pallets, que es 0.25. Obtengo un total de 18.71
toneladas. Cada pallet, como son 10 pallets y todos son iguales, entonces ese valor lo divido dentro de 10 y cada pallet me pesa 1.87 toneladas. Definitivamente, con ese peso, entonces yo sé que necesito de un montacargas para poder cargar ese producto al contenedor. Aquí hasta acá ya tengo resuelto una de las variables, que es el peso. Ahora nos falta el volumen. Y para ello vamos a tomar el largo, ancho y alto que está expresado en pulgadas, que son 12, 10 y 10, y lo paso a centímetros. Algo que tengo que conocer es que una pulgada equivale a 2.54 centímetros y que un metro son 100 centímetros. Esto es reglas generales que nos permiten identificar conversiones y trabajar unidades de medida diferentes. Entonces, ¿qué hacemos? El valor de las pulgadas, de 12 pulgadas, lo multiplico por 2.54 y me da un valor de 30.48 centímetros. Luego tomo 10 pulgadas, que es el ancho, y lo multiplico nuevamente por 2.54 y me da que el ancho y el alto, por ser la misma altura y ancho, me da 25.4 centímetros. Como un metro tiene 100 centímetros, tomo estos valores de largo, ancho y alto en centímetros, los divido dentro de 100 y obtengo los datos en metros. Entonces tengo un largo, un ancho y un alto en metros de cada caja. Si ustedes recuerdan, en la sesión número 1 de este taller hablábamos de que son el largo, el ancho y el alto multiplicados el volumen. Entonces yo obtengo que el volumen de la caja es el largo multiplicado por el ancho por el alto, que aquí lo veo expresado. Cuando yo multiplico estos tres valores, obtengo el dato en metros cúbicos. Al multiplicar 0.30 por 0.254 por 0.254, obtengo un volumen de 0.02 metros cúbicos. Entonces ya aquí tengo el volumen por una caja. Cuando yo tomo este valor y lo multiplico por las 480 cajas que tengo que transportar, obtengo un volumen total de 9.44 metros cúbicos. Entonces, las 480 cajas me equivalen a 9.44 metros cúbicos y a esto le sumo el volumen de los pallets. ¿Cómo encuentro este valor? Este valor yo lo encuentro a través de, si ustedes observan acá, este punto 17.4, bueno, aquí ya está expresado y de dónde sale o cómo es. Esto es de el ancho, el largo, por el alto, multiplicados. Cuando yo multiplico esto, me da 0.17 metros cúbicos. Un pallet es en volumen 0.17 metros cúbicos. Entonces, como en este ejercicio son 10 pallets, tengo un total de volumen de 1.74 metros cúbicos de pallets. Entonces, mi volumen total es la suma de el volumen de las cajas más el volumen de los pallets, obteniendo un resultado de 11.18 metros cúbicos. Cuando yo tomo ese valor y lo divido dentro de los 10 pallets, yo puedo decir que un pallet, si yo tuviese que sacar la relación, puedo decir un pallet pesa 1.87 toneladas y tiene de volumen 1.12 metros cúbicos. Entonces aquí, ¿qué tengo yo? Volumen y peso. Tengo un volumen total de 11.18 metros cúbicos. Tengo un peso total
de 18.71 toneladas, entonces, ¿qué me conviene? Aquí es donde me voy a ir, vean, tomen nota de estos valores y les voy a dar, me gustaría darles un minuto para que ustedes puedan visualizar con este volumen y con este peso, ¿qué es lo que más nos conviene hacer? Me voy a ir en este momento a la tabla de contenedores. ¿Para qué? Para que podamos buscar dentro de nuestra tabla de contenedores cuál puede ser el contenedor más apropiado. Recordemos que tenemos más o menos 12 metros cúbicos y 18 toneladas. Entonces, vean, quiero que ustedes puedan visualizar, les puedo dar aquí un minuto porque me interesa que vean la información y que podamos seleccionar el contenedor que más se pueda adecuar a esta carga. Ingeniero, ¿me escuchas? Sí, sí. Ok, es que estabas como estabas muteado en mute, entonces no sé si estabas explicando porque no te estábamos escuchando. No, no, lo siento, es que les decía que me interesa que podamos, digamos, vamos a continuar por tiempo. Lo único que yo quería transmitir es lo que los cálculos nos dan contra ver la información. Entonces, digamos, si pudieron evaluar contra lo que yo estaba planteando en el enunciado, yo tengo un peso neto máximo, por ejemplo, en un 20 pies de 21.8 toneladas. Una capacidad en volumen de 33.2 metros cúbicos. Me voy de vuelta al enunciado. Cuando nos vamos al enunciado o al ejercicio, podemos ver que justamente en este caso, un contenedor de 20 pies es más que suficiente para esta carga que tenemos que transportar.
¿Qué cosas son las de las que yo tengo que tener cuidado? Primero, es cuántos pallets puedo poner a nivel del piso a lo largo del contenedor. Segundo, si yo puedo poner carga de un pallet y otro encima o no, porque puedo tener una condicionante. En este caso, el tener un pallet de 1.87 toneladas, ¿qué pasa si yo tengo un pallet y luego quiero poner otro encima? Demasiado peso para el pallet que va a estar hasta abajo. Entonces, tengo que tener cuidado y forma parte de nuestras variables a considerar, porque no es lo mismo tener un pallet que pesa 500 kilos y pongo otro encima de 500 kilos, porque sumados entre los dos es una tonelada. ¿Qué pasa si yo tengo un pallet que casi pesa 2 toneladas y encima tengo otro que casi pesa otras 2? El pallet que está hasta abajo queda muy expuesto a que este pueda quebrarse, pueda vencerse por el mismo peso. Entonces, básicamente, en este caso, un contenedor de 20 pies sería nuestra selección. Para continuar, me voy a ir ahora a otro caso más práctico. No sé si, pues entiendo que al final habrán algunas consultas, pero igual si hubiese en este momento también las podemos ir manejando, porque aquí hemos estado haciendo cálculos. Me voy a trasladar al último ejercicio de este taller, donde nos dice nuevamente seleccione el tipo de contenedor o qué contenedor voy a seleccionar, pero ahora ya no tengo una misma carga. Resulta que ahora tengo cajas de ciertas medidas con cierto peso, paquetes de cierto peso con ciertas dimensiones y artículos de X cosa o producto de otro peso diferente con medidas distintas. ¿Qué quiere decir? Que aquí estoy manejando 3 productos diferentes. Si ustedes recuerdan, en la sesión pasada hablábamos de la carga homogénea y heterogénea, y algo bien importante es que la carga homogénea es que toda mi carga es igual, mientras que la carga heterogénea es como esto. Tengo un mix de productos donde voy a meter de un tamaño, de un peso, de otro tamaño, etcétera. Y entonces este mix nos puede complicar de cierta forma el tema de cuántos contenedores y qué tipo de contenedor seleccionar. De pronto puedo tener yo casos donde necesito no un contenedor, pueda que necesite 2, 3, 4 contenedores. Entonces, bajo este enunciado de 1200 cajas de 25 libras cada una, con un largo, ancho y alto de 25, 20 y 10 centímetros, más 250 paquetes de 15 libras, de 10, 8 y 6 centímetros de largo, ancho y alto respectivamente, más 50 artículos de 125 libras, de 60, 40 y 120 centímetros de largo, ancho y alto, debo de ir a tomar una decisión. Entonces, con esta información, ¿qué voy a hacer? Voy de vuelta a nuestro ejercicio, a nuestro archivo que tiene aquí ya expresado cómo yo puedo resolver. Entonces, vean, pues tengo por acá básicamente la información muy similar a la que ya vimos en el ejercicio anterior, con la salvedad de que ahora estamos viendo 3 productos porque son 3 dimensiones y pesos distintos, y entonces ya me están dando otras limitantes. Entonces, en este primer marco que vemos es un producto. En este otro vemos otro producto. Y en este otro último marco vemos otro producto. ¿Qué voy a hacer? Voy a tomar, en el primer producto tenemos 1200 unidades o 1200 cajas de 25 libras cada una. Luego tengo este largo, ancho y alto, que ya lo tenemos desde un principio. ¿Y qué estamos haciendo? Estoy calculando la información de el total de cajas en toneladas y en metros cúbicos. Estoy haciendo exactamente lo mismo. Aquí multiplicamos el total de las cajas por el peso de cada caja y ese valor es de 30,000 libras.
Cuando yo lo traduzco a kilogramos, me dice que las 30.000 libras dividido 2.21 libras por un kilogramo son 13.574.66 kilogramos. Cuando tomo ese valor y lo divido dentro de 1000 kilogramos, que está aquí reflejado, encuentro que esas 1200 cajas son en peso 13.57 toneladas. Vámonos a la misma parte, pero de las cajas, solo que ahora del volumen. El valor expresado aquí es el mismo que está en el enunciado, solo que en metros. En lugar de decir 25 centímetros, son 0.25 metros y así sucesivamente. Cuando multiplico el largo, el ancho por el alto, obtengo un valor de 0.05 metros cúbicos por una caja. Pero como son 1200 cajas, yo aquí estoy multiplicando ese valor por 1200 cajas que tenemos de total para obtener 6 metros cúbicos. Es decir, 1200 cajas de una medida de 25, 20 y 10 centímetros de largo, ancho y alto ocupan 6 metros cúbicos. Hago exactamente lo mismo con el resto de productos. De manera que ahora tomo los 250 paquetes por 15 libras, tengo sus medidas en centímetros, hago exactamente los mismos cálculos, solo que con otros números. Tomo 250 unidades por 15 libras, son 3.750 libras, que cuando las paso a toneladas es 1.70 toneladas. Es decir, 250 paquetes de 15 libras equivale a 1.70 toneladas. Y a nivel de volumen, estas medidas de centímetros las he pasado a metros, ¿sí? Multiplico los tres valores para obtener el volumen, que es una nada en metros cúbicos, 0.0005 metros cúbicos, pero cuando lo multiplico por 250 cajas, obtengo un total de 0.12 metros cúbicos. Hago exactamente lo mismo con el tercer producto. Ahora son 50 unidades que pesan 125 libras cada una. Cuando multiplico estos dos valores, me dan 6.250 libras y cuando lo paso a toneladas, son 2.83 toneladas. El largo, ancho y alto que tengo por acá, de 60, 40 y 120 centímetros de largo, ancho y alto respectivamente, lo he pasado a metros, multiplico esos tres valores para encontrar su volumen en metros cúbicos. Una unidad tiene 0.29 metros cúbicos o 0.2880 metros cúbicos, pero cuando lo multiplico por 50 obtengo 14.40 metros cúbicos de estas 50 unidades. ¿Qué tengo que hacer ahora? En esta parte estoy totalizando el peso de los tres productos y el volumen de los tres productos. ¿Esto para qué me sirve? Me sirve para ir nuevamente a la tabla y seleccionar el contenedor más apropiado. Hago lo mismo, peso total es 18.10 toneladas y el volumen total es más que 20.52 metros cúbicos. Con esta información que yo tengo acá, nuevamente voy a mi tabla de contenedores y selecciono el contenedor más apropiado. Me voy a ir en este momento a la presentación para poder reflejar nuevamente la tabla de contenedores y así poder revisar. Tengo un total, digamos, en este enunciado, nos dio un volumen de 20.5 metros cúbicos y 18.10 toneladas. Cuando yo veo, resulta que nuevamente un 20 pies me es suficiente. ¿Por qué me es suficiente? Porque de acuerdo
a las medidas, de acuerdo a lo que tengo acá, en metros cúbicos y en peso neto, efectivamente quedo por debajo de estos valores. Entonces, ¿qué hago? Yo puedo decir que esta carga que hemos estado revisando, efectivamente también cabe en un contenedor de 20 pies. Entonces, ¿cómo lo puedo verificar? Porque hemos calculado el peso total y el volumen total de la carga, tomé todas las variables y luego me voy a mi tabla de contenedores para poder seleccionar el contenedor más apropiado. Entonces, con esto yo puedo decir que en los dos casos basta que utilicemos un contenedor de 20 pies porque las dimensiones nos dan como tal. Entonces, con esto básicamente pues yo estoy concluyendo el tema práctico, el tema de cálculos y pues abro el espacio para poder resolver alguna duda que pueda haber de esto que hemos estado viendo a lo largo de las dos sesiones. Muchísimas gracias, ingeniero. Como tú dices, vamos a abrir un espacio de preguntas, más o menos 5 o 10 minutos. Si tienen preguntas, por favor, a través de Facebook o de YouTube, nos las hacen saber y pues obviamente el ingeniero va a estar acá para darle respuesta. Ya abrimos el espacio, ingeniero, entonces esperemos a ver si hay preguntas o si definitivamente todo está claro. Perfecto, ingeniero. Parece que los estudiantes no tienen preguntas, entonces te agradezco el tiempo, la información, todo fue súper claro y esperamos tenerte pues nuevamente en uno de estos talleres ofrecidos pues por Mayugo. A la orden, es un gusto estar por aquí. Siempre pues, estamos a la orden y estaré en una próxima. Ingeniero, una cosita, es bueno, un comentario a manera de pregunta también lo plantea. La persona dice sí, que si la carga también tiene restricciones de almacenamiento y de ser así, ¿cuáles son? La carga puede tener restricciones en muchos sentidos. Si hablamos del almacenamiento, vamos a depender más que todo hacia la infraestructura del lugar, las condiciones como tal. Por ejemplo, yo puedo tener infraestructura, por poner un ejemplo. Tenemos un rack que entre una y otra altura es de 1,30 metros, 1,30. Si mi pallet mide 1,40, no cabe en ese espacio. Entonces son condiciones que ya se van a ir dando regularmente de acuerdo a las condiciones específicas de cada operación. Pero digamos, en términos generales, ¿qué tengo que considerar? El peso máximo que soporta un pallet. Un pallet en promedio te puede soportar entre 1,5 hasta 1,8 toneladas. Si yo a un pallet le pongo de peso 2,5 toneladas, muy seguramente esa madera va a ceder y se va a quebrar. Entonces no nos va a permitir tener una carga segura. Entonces son las variables espacio y peso máximo que puedo yo apilar sobre un pallet. Básicamente con ello estaría más que suficiente.
Vale, gracias, ingeniero. Y hay otra pregunta. Me imagino que es de los dos casos prácticos que trabajamos el día de hoy. Dice que si en ambos casos serían 20 contenedores en total. No, no, es un contenedor de 20 pies en ambos casos. Un contenedor que su largo sea de 20 pies. Esa sería, digamos, la resolución para cada uno de los ejercicios. Digamos, 20 contenedores necesitaría si la carga fuera prácticamente 20 veces, ¿verdad? Pero en un contenedor más que suficiente. Vale, perfecto, ingeniero. Muchísimas gracias. Ahora sí, bueno, damos por finalizado nuestro curso gratuito. Y pues a todas las personas, muchísimas gracias por el tiempo. Cualquier duda, por favor, pues nos escriben y estaremos súper prestos para ayudarles. Que estés muy bien, ingeniero. Muchísimas gracias por todo. Igualmente, feliz noche a todos. Hasta luego. Hasta luego, gracias.